una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Indudablemente, y antes de todo, buenos días o buenas noches, ¿verdad? Depende del lugar donde estemos. Pero amigos, tenemos temas realmente importantes. Y hoy comenzaremos o vamos a ir, tal vez estamos recalcando ciertos pasajes para poder entender bien lo que sigue, porque necesitamos como hijos de Dios comprender, ¿verdad?, ese nuevo orden mundial, pero no solamente eso, por curiosidad, sino saber realmente el tiempo que nos espera en el fin del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora avancemos con algo que nos interesa. Allí vemos un texto hermoso de Salmos 31, 24. Leamos lo que dice este salmo. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Esta hermosa lámina irá de obsequio, como ya sabemos. De manera que esperemos. En realidad, tengo que decirle, hacerlo hoy mientras vemos la lámina, ¿verdad? Es lo siguiente, que haremos un paréntesis. El seminario va a avanzar de miércoles a sábado. Todas las semanas así, un tiempito más, que ya voy a decir el día de mañana un poco más de cerca esto. Pero bueno, tenemos que recordar que necesitamos, ¿verdad?, los 3 días que quedan para poder enviarles el material, porque estamos en deuda con varios de ustedes todavía que no recibieron lo que tenían que recibir, y ya lo haremos. Vamos a entregarles el material en la forma virtual que estamos haciendo, para que cada uno pueda tenerlo y después copiarlo en página, como ustedes desean, ¿verdad? Ya conocemos el sistema y la manera. Y esta que vemos allí es la lámina, ¿verdad?, que vamos a recibir con este precioso texto. Cobren ánimo y ármense de valor. El Señor es el que dice eso. ¿Y qué texto más precioso para este momento? Donde tendemos a estar desanimados, desalentados, deprimidos. Recuerden que es lo peor que podemos hacer, es deprimirnos. Necesitamos fuerza, valor, entereza. Pero esa fuerza y ese valor y esa entereza solo se pueden obtener siguiendo paso a paso a nuestro amado Salvador y haciendo su voluntad en nuestra vida. Y ahora vamos al tema de hoy. Origen y fin de la tristeza. Un tema realmente maravilloso. Yo creo que nos va a ayudar mucho. Vamos a repasar algunos conceptos y veremos otros nuevos para enlazar a un tema muy grande que tendremos en el día de mañana, en su comienzo ya, ¿verdad? Una de las más grandes profecías que están en la palabra de Dios. Ahora bien, vamos allí. Vamos a leer Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es maravilloso y Él quiere ser nuestro Salvador. En el gran plan de salvación que vemos, ¿verdad?, vemos a la eternidad interrumpida, vemos el avance de la causa de Dios, pero algunos entraron en la apostasía, y acá también al fin, por supuesto, apostasía. Hubo hombres fieles, como podemos hablar de Moisés, podemos hablar también de Enoc y de muchos otros, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también fue así. Y Jesús mismo tuvo 12 discípulos, pero uno de ellos, ¿cómo fue? Fue realmente malvado, Judas Iscariote, aquí por eso aparece en este lugar, apostató de la verdad. Él quiso realmente llevarlo a Jesús, quiso dirigir el plan de Dios, como nos puede pasar a muchos de nosotros. A veces queremos, y saben la idea que había en Israel en aquel tiempo, o sea, lo que enseñaban los sacerdotes de aquellos días, era que el Mesías habría de darles paz y prosperidad,
y que habría de darle fuerzas para vencer al imperio romano que estaba sobre ellos. Amigo mío, qué tristeza, ¿verdad? Judas terminó ahorcado, como ya sabemos. Pero no nos pase a nosotros hoy lo mismo. No queramos ir realmente dirigiendo las cosas de Dios. Y hablo a todos, entendamos bien esto, porque a veces, aún con grandes instituciones, con cosas que tenemos delante nuestro, en diferentes lugares de la tierra, puede ser verdad, en cualquier parte de este mundo, no importa la iglesia o la religión que profesemos, nos fiamos más de las cosas materiales. Recordemos que las cosas eternas no pueden ser cambiadas, avanzarán y no fracasarán. Tengamos fe, tengamos ánimo, como decíamos en el texto de la lámina que vamos a recibir luego en nuestros hogares. Que Dios nos acompañe y que Dios nos bendiga. El Señor quiere salvarnos, pero tenemos que obedecer a sus planes. De lo contrario, no puede salvarnos del pecado, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta 5 tiene 3 partes. La A, vamos a ver un poquitito, y yo dije la pregunta, pero allí dice clarito, ¿verdad? Porque saben, este seminario está siendo ahora virtual y a veces algunas cosas se pegan, ¿verdad? Si uno las dice sin querer. Dice allí, contestar al pie de la página las siguientes afirmaciones. Recuerden que yo voy a hacer siempre una afirmación, no lo tomen como pregunta. Y entonces, por supuesto, allí. Vamos a leer ahora la afirmación. 5A. Cristo vino al mundo para salvarnos aún en la desobediencia. Ustedes contestarán, allí, ¿verdad? Después del programa, pueden escribir ahora en la hoja que tienen, pero veremos, ¿verdad? Si esa pregunta es falsa, esa aseveración es falsa o es verdadera, en realidad. Eso definen ustedes, ¿verdad? Cristo fue llevado a las aguas bautismales. Juan Bautista lo bautizó. Cristo no tenía pecados, no necesitaba, pero allí en el río Jordán, Juan predicaba y decía en las riberas de ese río, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero saben, un día Cristo aparece. Juan resistía, realmente no quería bautizarlo. ¿Cómo tú vienes a mí? Juan esperaba, porque la profecía señalaba el momento cuando Cristo aparecería cerca del Jordán para ser bautizado. Saben, hoy veremos el comienzo de esa gran profecía. Solamente eso. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Jesús en el desierto. Leamos San Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es notable el pasaje que allí aparece, ¿verdad? En realidad, Cristo había dejado todo, voluntariamente vino para tomar nuestro lugar. Es lo que debe quedar claro, mi amigo. El Señor hizo todo lo que podía, tomó realmente nuestro lugar, por supuesto. Solamente un ser eterno podía restituir ahora al hombre a la imagen de Dios y volvernos un día a la patria celestial. Por lo tanto, el autor de la vida vino, ¿verdad? Y ahí tenemos. Cuando estaban, después que terminó ese bautismo allí en las aguas del Jordán, se vio el Espíritu de Dios que descendía sobre el Hijo de Dios. Ahora encontramos otra cosa, ¿verdad? En realidad, Satanás lo llevó al desierto. Dije mal. ¿Por qué? Porque el texto decía, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Estoy poniendo hincapié en eso porque yo sé por qué estoy haciendo así. Ya vamos a ver enseguidita, ¿verdad? Ahora, allí, ¿verdad? En el desierto de la tentación encontramos cómo lucha Satanás. Satanás trató de lograr de alguna manera. Le dijo, pero si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? Aparece después de 40 días en los cuales Cristo había ayunado. No porque, y nada parecía. Realmente podía haber desconfiado de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Cristo confió no como Adán. Adán fracasó justamente en este punto. Ahora Jesús tomó el lugar de Adán, después de 4000 años de pecado. Y por supuesto, Él ahora fue tentado, tomó el lugar
como Adán tuvo que pasar. Y saben, él contestó a Satanás de una forma muy clara. Dios tenía poder, él tenía poder para convertir esas piedras en pan, pero en esto no consiste el plan de salvación. No consiste en usar el poder para obtener, por supuesto, la vida o la vida eterna, sino que tiene que ver con la voluntad de Dios. Leamos lo que Cristo contestó en San Mateo, allí 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez aquí cerca, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero notemos, escrito está. Cristo no dijo, me voy a preguntar al templo, a ver qué me dicen. No, escrito está. Así nosotros habremos de marchar. Si el Salvador del mundo marchó así, tenemos que entender, apreciados amigos, que así habremos de desenmascarar las trampas del príncipe del mal, porque así también Satanás quiso vencer a Jesús. ¿Cómo lucha Satanás? Usando parte de la Biblia, vemos en la pantalla allí, ¿verdad? Y vamos a leer a continuación lo siguiente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Bueno, yo imagino un lugar privilegiado. Bueno, tal vez Satanás, por supuesto, siendo un ángel refulgente de gloria, así se apareció. Y ahora lo lleva a Jesús, lo pone sobre el pináculo del templo y le dice, bueno, tú eres el Salvador. En realidad, vamos a llevar adelante todo el plan de salvación. De manera que tú puedes hacer aquí algo muy grande. Inicia tu plan de salvación. Y saben, ahora miren lo que dice el texto que sigue. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué pasaje, ¿verdad? Ahora Satanás usa la Biblia, pero por supuesto no se daba a conocer como tal, sino que Cristo ahora estaba discerniendo entre el bien y el mal, por supuesto, porque también Satanás usa la palabra de Dios y actualmente, sobre todo al fin del conflicto, vamos a ver 1000 Biblias o millones y millones en la tierra de hombres y mujeres que usan la Biblia, pero tuercen su significado, como lo hizo Satanás allí con Cristo, ¿verdad? En las 3 tentaciones que nosotros conocemos. Ahora, bien, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y eso es verdad, en los Salmos estaba escrito eso. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cómo respondió Jesús? Leamos en la pantalla. También le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Notemos, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De manera que habremos de obedecer y descubrir las trampas del príncipe del mal con la palabra de Dios. Es por eso que el mayor engaño es usar la Biblia y decir lo que no está en la Biblia. Y es lo que el diablo hace actualmente. Millones y millones de personas no entienden la palabra de Dios, no entienden la Biblia. Sin embargo, asistieron a una iglesia desde su niñez, no la comprenden. Por eso este seminario es extremadamente importante. Estamos estudiando, no estamos diciendo lo que a un servidor está diciendo cada día, ¿verdad? Sino que estamos comprobando lo dicho. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y el siguiente pasaje dice así. Jesús le dijo, como ya sabíamos, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es lo que decía, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Y ahora vamos a la pregunta 5b. Mencione 3 formas mediante las cuales Satanás lucha contra el hombre. Bueno, en esta afirmación tenemos que definir también, ¿verdad? Jesús, al ser tentado, siempre respondió, escrito está. Bueno, allí, falso o verdadero. Es lo que tenemos que nosotros responder en lo que mandemos el mensaje, ¿verdad? A el teléfono o al correo que allí figuran. Ahora,
¿cómo también lucha el autor del mal? Poniendo énfasis, dice allí en la pantalla, ¿verdad?, en hechos sobrenaturales. Claro, hechos que no son comunes. Así también tentó a Jesús, no nos extrañemos, ¿verdad? Así comenzó el pecado, amigos míos. ¿Acaso no pasó con Adán y Eva antes de leer el pasaje? ¿No pasó con Adán y Eva? ¿Qué hizo Satanás allí con Eva? ¿Era común que la serpiente hablase? No, pero repentinamente la serpiente comenzó a hablar y le hizo una pregunta: ¿con qué Dios, otra vez sembrando la duda, con qué Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto? Y ella contestó que sí, que era verdad, porque iba a morir, y ahí viene la mentira. No, no es verdad, no vas a mentir. No vas a morir, perdón, no vas a morir. Ahora bien, acá el pasaje bíblico de San Mateo 7, 21 dice lo siguiente: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto debe quedar grabado en nuestra mente. No sirve de nada, y saben, se refiere a nosotros, a los cristianos, ¿verdad? ¿Quiénes decimos Señor, Señor? ¿Son los que no creen en Dios? ¿Son los ateos? ¿Son aquellos que son escépticos? No. Señor, Señor. Decimos lo que realmente creemos en el Señor. Pero, ¿basta eso para salvarnos? El texto lo recalca, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, leamos el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Nuevamente el autor del mal tratando de, por supuesto, engañar, puede engañar a millones hoy. Y lo está haciendo, por supuesto. Muchos se fían de hechos sobrenaturales, de cosas que realmente ocurren, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, esta es la verdad, porque estoy viendo algo que es sobrenatural. Cuidado con esto, cuidado con esto. No sirve de nada aún de que prediquemos, no sirve de nada, como dice el texto, de que profeticemos, ni sirve de nada de que echemos fuera demonios, a menos que sigamos la palabra de Dios y vayamos paso a paso en cuanto a la voluntad divina. Acordémonos que estamos en medio de ese tremendo y gran conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás quiere llevar todo lo que puede de esta tierra a la destrucción. Él sabe que está perdido, pero quiere descarriar a todos los seres humanos, sabiendo que de esta manera causa dolor en el corazón de Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, dice el verso 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera, amigo mío, que sabes, podremos llegar al día del fin y al día de la resurrección y decir, y Jesús nos dirá, nunca os conocí. Aunque hayamos decidido Señor, hemos dicho Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, otro, más allá. Pero si contradice la palabra de Dios, no proviene de Dios. Por eso ni siquiera dice, Señor, te conozco, es imposible, ¿verdad? La pregunta ahora, yo dije mal otra vez, la pregunta no es, sino que es la afirmación de 5C, va a decir lo siguiente. Mencione 3 formas mediante las cuales Satanás lucha contra el hombre. Bueno, ya estábamos analizando esto, pero tenemos a 5C allí, haciendo señales y prodigios mentirosos. Esto acá, ¿es verdadero o es falso? Bueno, ustedes tienen que definir, ¿verdad? Entre la F o la B, como estamos viendo allí, y continuamos avanzando. Las consecuencias del pecado. Vemos allí en nuestra pantalla que usamos todos los días, en realidad vemos a Adán y a Eva en un momento muy trágico. El Señor les había ordenado que realmente ellos pudieran ahora tener la esperanza de la vida eterna, pero antes de eso ellos vieron morir un cordero, una víctima inocente. Y Él les explicó que así Él mismo, en forma inocente pero sin pecado, tomaría el lugar de ellos en la cruz del Calvario para poder ser nuestro poderoso Salvador. Adán y Eva lloraban al ver la sangre derramada de ese cordero, pero comenzaron a entender que la paga del pecado es muerte, amigos míos. Ahora bien, consecuencias del pecado.
Y vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Romanos capítulo 5, el verso 12, el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo vuelvo a repetir este pasaje de la palabra de Dios. Por tanto, dice allí, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, y así pasó a todos los hombres. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y te miro de cerca ahora porque nos vemos de cerca, aunque yo no pueda ver, ustedes me están viendo en la pantalla. Todos pecaron. ¿Hay alguno que no haya pecado? Todos. O sea, las consecuencias del pecado de Adán trajeron en este mundo una debilidad mortal en nuestra mente. No hay hombre que nazca sin el pecado. Por eso, sin Salvador no podemos heredar la vida eterna. Necesitamos acudir a Jesús. No hay otra solución, mi amigo. No hay otra forma de heredar la vida eterna. No es que vamos a encontrar la salvación lacerando nuestro cuerpo, golpeándonos, tirándonos en el piso. Me acuerdo que vi en cierta ocasión como muchos marchaban de rodillas sobre piedras. Decían, bueno, y yo pregunté a uno de ellos, y ellos me dijeron, bueno, estamos tratando de que realmente Dios nos pueda salvar. Sus rodillas sangraban, pero así no se obtiene la salvación. La salvación consiste en obtener la victoria sobre el pecado gracias al príncipe de la vida. En esto tiene que ver, ¿verdad? Ahora bien, por eso dice el San Juan 3:16 lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El don mayor fue otorgado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ustedes vieron, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. A eso hay que entenderlo muy bien. No voy a explicar ese pasaje porque a veces lo repetimos hasta el cansancio y no lo entendemos. El don fue dado. El que tenía que morir la muerte eterna lo gustó por nosotros. Pero ahora realmente el creer. Si creemos, haremos las obras de Dios. Porque la fe sin obras es muerta, dice allí en Santiago, pero no es el texto que hoy tenemos. Esto nos llevó a la muerte y a la desgracia. ¿Por qué, Señor?, nos preguntamos muchas veces. Allí estamos viendo en la pantalla un cementerio que indudablemente en estos días nos golpea ferozmente. Pero saben, amigos, nos preguntamos, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué tuve que despedir a mi madre, a mi padre, a mi hijo, allí en la tumba? Ese cementerio cruel, ¿verdad? Pero el Señor nos responde de una manera que no siempre podemos entenderla acá. En realidad en la eternidad vamos a entender mejor, amigos, pero vamos a ver ahora lo que hace Dios contigo hoy, lo entenderás después. Esta frase me lleva realmente a algo muy grande. Hay cosas que nosotros queremos penetrar en la mente de Dios, no podemos. Es el plan de salvación, va mucho más allá de la comprensión humana. Pero en el cielo el Señor habrá de explicarnos muchas cosas. Muy pronto, cuando Él regrese, habrán de pasar muchas dudas. Pero recordemos una cosa, amigos. Entendamos esto, que mientras vamos transitando por esta vida, por este mundo, Satanás quiere desanimarnos. Pero el Señor quiere que tengamos vigor, esperanza, gozo, confiando en aquel que confió en su Padre mientras estuvo en este mundo y así venció al autor del pecado. Escrito está, es lo que tenemos que responder para vencer al autor del mal. Y allí comprenderemos cuando Cristo nos explique, porque el conflicto, como vemos allí en la pantalla, llegará a su fin. No va a durar para siempre, mi amigo, sino que va a terminar. Tenía que durar por un tiempo, para que todo el universo de Dios llegase a comprender que realmente el pecado es muerte. Eso es. Que la falacia de Satanás realmente es un engaño. Todo el universo tenía que decidir, todos los seres que Dios creó tienen libre albedrío. Y debía desaparecer toda duda que las consecuencias del gobierno de Satanás son muerte.
Desgraciadamente, nuestro planeta se ofreció para ser el laboratorio de esta demostración. Y hoy lo vemos, ¿verdad? Ya al fin del conflicto. Pero leamos el pasaje ahora siguiente. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Este pasaje es profético también, le habla a Satanás, ¿verdad?, de una forma tremenda y terrible. En realidad le dice, vas a dejar de existir. En realidad vas a terminar, tu reino terminará. Pero era necesario un tiempo para que Satanás, ¿qué? Para que Satanás se diese a conocer cómo es. El archiengañador, ¿verdad? Y los principios de Satanás son principios de muerte, por supuesto. Ahora bien, el texto que sigue recalca esto. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Saben, yo señalo aquí algo muy grande. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué dice eso? Bueno, ese asunto de espanto serás, vamos a entenderlo bien cuando veamos el milenio. No es el tema de hoy. Pero acá lo que me interesa es, otra vez recalca Dios, vas a dejar de ser para siempre, serás destruido. Él, sus secuaces, los demonios, ¿verdad? La tercera parte de los ángeles que cayeron, y todo ser humano que en esta vida se una a Él en la rebelión contra el cielo. Es eso lo que el Señor nos enseña. Ahora bien, la afirmación número 6 va a decirnos lo siguiente. Allí encontramos. ¿Durará para siempre el autor del pecado? Bueno, es lo que dice allí, ¿verdad? Y yo hago una afirmación ahora. El autor del pecado no durará para siempre. Ustedes deben colocar si realmente esto es falso o es verdadero. Bueno, ya leímos el texto bíblico, ¿verdad? Y todo, de manera que conocemos lo que realmente estamos estudiando hoy, ¿verdad? Con toda claridad. Y vamos a seguir. Fin del problema en el santuario celestial, dice allí en la pantalla, para que nosotros podamos simplemente pensar. En el santuario se originó el pecado, apreciado amigo. Y también el fin del pecado debe ser en el santuario celestial. Vamos a leer algunos pasajes para poder entender esto hoy, simplemente, y vamos a leer allí en Daniel 8:14, leamos. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Saben, era un momento realmente dramático. Daniel se encontraba en el cautiverio, estaba en el cautiverio y en Babilonia, cuando el ángel Gabriel aparece en gloria y le va enseñando. ¿Sabe, Daniel? 2300 días y el santuario será purificado. Daniel se desespera porque pensaba que era el santuario terrenal que habían perdido por el cautiverio, pero no se refería a eso, sino se refería a otro santuario, a ese santuario donde Satanás pecó, que está en los cielos, ¿verdad? Ahora bien, veamos en el pasaje bíblico otra vez, voy a leer. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas o días, luego el santuario será purificado. Bueno, ¿a cuánto significa un día profético? Allí en Ezequiel 4:6 leemos, día por año te lo he dado, dice el texto bíblico. Por lo tanto, 2300 días proféticos equivalen a 2300 años. O sea, estamos entendiendo. Era una profecía enorme. Abarcaría 2300 años. Nada más, nada menos que eso, ¿verdad? Y ahora el ángel comienza a revelarle al profeta para que tú entiendas, sobre todo en la hora del fin, para que él entendiese en sus días, pero para que nosotros pudiésemos comprender más, porque él muchas cosas no pudo entender. Pero nosotros vivimos al fin del conflicto, como ya conocemos, en este momento, ¿verdad?, de la historia de ese gran conflicto, cuando Cristo va a regresar, porque las señales lo dicen. Y ahora, al comprender esta doctrina del santuario, vamos a entender mejor cuán cercana está la venida del príncipe de la vida. Ahora continuamos, ¿verdad?, en lo siguiente, leyendo
El ángel Gabriel es enviado, recalca lo que acabamos de leer recién y ahora dice así, comienza a enseñarle a Daniel y a nosotros hoy. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Habría una orden que se iba a dar, una orden que la dio Artajerjes, pero no vamos a entrar en este tema hoy, porque en realidad lo que me interesa es que la profecía comenzaría a contarse desde esa orden que Artajerjes habría de dar, ¿verdad? Artajerjes, ¿verdad? Un rey allá del pasado, y eso es lo que vamos a notar más de cerca en estos días. Pero nos va llevando todo acerca del tiempo cuando comenzaría a ser purificado el santuario celestial. Ahora bien, en la en la afirmación 7 dice así, y vamos a ver qué afirmación tenemos allí. Leamos. el santuario celestial donde se originó el pecado necesitaba ser purificado. Claro, así leíamos Daniel 8:14. Bueno, a ver, les ayudé demasiado, me parece, ¿verdad? ¿Falso o verdadero? Pero es bueno que vayamos paso a paso nosotros, aprendiendo la palabra de Dios, estudiando como los niños estudian. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión a sus discípulos, cuando estaban molestos porque los niños allí estaban aparentemente molestando, y Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Con esa simplicidad, con esa confianza plena, así como un niño confía en los brazos de su padre, ¿verdad? Nosotros debemos confiar en la palabra de Dios y en los brazos de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial. En esto consiste el cristianismo, no en religiones, y lo recalco. Ustedes dirán, licenciado, ¿y por qué? Saben, yo digo no religiones que no enseñan la verdad. En el diagrama que tenemos al frente vemos, ¿verdad? Verdad, lealtad a Dios. Verdad, lealtad a Dios. Eso nos llevará a la eternidad restaurada. Pero si nosotros no seguimos la verdad, no podremos ser salvos, no podremos heredar la vida eterna. Ahora bien, allí tenemos en la pantalla nuevamente, ¿verdad?, los 2300 años. Lo vemos hoy solamente. Tremendo lo que allí dice, ¿verdad? Comenzaremos a entender esta profecía. Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero ahora vemos fin de la tristeza. Un título realmente hermoso. Daniel estaba sin comprender, lloraba Daniel porque él no entendía del todo y le pedía al ángel que le explique, pero no podía explicarle. Porque por más que quisiera, Daniel no vivía en esa hora. Él debía escribir para que tú y yo podamos comprender y ser salvos y heredar la vida eterna. Y sabes, amigo, ahora bien, miren lo que le dice el ángel Gabriel ahora a Daniel. Leamos. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este texto tiene un significado mayor de lo que pensamos. Más allá va. Pero solamente voy a recalcar alguna cosita. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. Habla de la muerte, ¿verdad? Lo dice Daniel, tú eres muy amado, tú vas a ir al descanso. Pero habla también de algo más. Dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, al final del conflicto y en un momento muy particular que vamos a ver juntos. Daniel va a participar de una resurrección grandiosa y especial cuando el Señor esté regresando a este mundo, en los eventos del fin, que son enormes y que vamos a conocer muy de cerca en estos días avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Dios quiere que entendamos, porque así solamente podremos vencer, ¿verdad?, el temor, vencer aún frente a la muerte, la tristeza y vencer, por supuesto, ese desasosiego que tenemos en nuestra existencia. Solamente confiando en aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Ahora bien, vamos a escuchar. Ahí vemos nubes en la pantalla. Densos nubarrones están cubriendo la tierra en este momento. Pero sabes, amigo, algún día comprenderemos esos densos nubarrones. Entenderemos lo que ahora no entendemos.
sufren tanto, solo yo sufro, porque Señor, más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender, no más la pena, no más el llanto, todo se sufre por nuestro bien. No te amilanes frente a la pena, sufre siempre con valor, anímate en todas tus luchas, ten confianza en el Señor, más adelante de entenderlo, más adelante de entender, no más la pena, no más el llanto, ten confianza en el Señor. En esta vida, apreciado amigo, podemos tener realmente tribulaciones muy grandes. No las comprendemos. A veces pensamos que nosotros estamos sufriendo más que el resto. Podemos encontrarnos en 1000 aflicciones. No voy a hablar acerca de ello hoy y sobre todo en este momento. Pero quiero decirte algo. Ten confianza en el Todopoderoso. Él nunca nos va a defraudar. Y en este conflicto que hemos entrado nosotros también luchemos junto a Jesús. Luchemos junto al autor de la vida para que podamos triunfar y poder un día vivir la eternidad. ¿Hemos realmente razonado lo que es una eternidad? Pensemos un instante lo que es una eternidad. Va más allá de nuestra comprensión, por supuesto. Ya nunca más habrá separación. Nunca más vamos a perder a un ser amado. Nunca más habrá muerte. Nunca más habrá accidentes terribles de tránsito o cosas como estas que nos llevaron a la separación, tal vez, de un ser que amábamos tanto. Ten confianza. Y Cristo mismo, que es el maestro de los maestros, habrá de explicarnos en ese día por qué ocurrió eso cuando estábamos en este mundo. Y allí entenderemos más de cerca el amor de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos de las transgresiones y de las consecuencias del mal. Amigo mío, yo quiero terminar hoy en una forma maravillosa como siempre, pero antes de esto, allí leo solamente y estoy en este lugar. Venid a mí. Esa es nuestra única solución. Venid a mí, dice Jesús. Vayamos a Cristo, pero vayamos a través de la palabra de Dios. Vayamos escudriñando a aquel que lo inspiró todo para nuestra bendición. Y con estos pensamientos pidamos la dirección de Dios. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos diriges en todas las cosas. Gracias por estudiar tu palabra en este día. Y Señor, haz que podamos seguir paso a paso las cosas del cielo. Bendice a mis amigos y a mí también. Y ayúdanos para que podamos enjugar nuestras lágrimas mientras en esta corta vida avanzamos. Pero Señor, que avancemos hacia la eternidad. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Mi decisión, deseo ser fiel a la palabra de Dios para ser vencedor en el gran conflicto.
Y el tema de mañana será monumento profético que alumbrará hasta el fin. Un título impresionante, monumento profético que alumbrará hasta el fin. Hasta mañana, mi amigo, que realmente podamos disfrutar de paz y consuelo como solo Cristo lo puede dar.